Bueno, en el presente video de lo que vamos a hablar es del otro vicio de la voluntad que nos queda pendiente, junto con la violencia, que es el dolo. Vamos a hablar del dolo. Cuando hablamos de dolo tenemos que recordar que también recae sobre el elemento de la voluntad intención. ¿Y en qué consiste? El artículo 271 dice que el dolo es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Vamos a pasar a explicar este artículo. Y la mejor manera de explicarlo quizás es diferenciándolo del error. La diferencia entre el error y el dolo es que en el dolo hay un engaño por parte de una persona para que la contraparte caiga en un error. ¿Sí? En un falso conocimiento. Pero lo que está presente en el dolo es esta acción positiva de una persona de realizar un engaño, una astucia, una maquinación. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Habría dolo en el caso de que yo, por ejemplo, altere el kilometraje de un auto. Entonces yo le digo al posible comprador, mira, este auto tiene 20.000 kilómetros, cuando en realidad alteré ese kilometraje y tenía en realidad 150.000. Yo lo que hice ahí fue un artificio, una astucia, una maquinación para hacer incurrir en un error a la otra persona. Y por supuesto, que para que este error, mejor dicho, para que este dolo sea pasible de nulidad, es decir, que sea pasible este acto, que sea ineficaz, es necesario que sea esencial y no incidental, es decir, que recaiga sobre las características o cualidades esenciales del acto, que sea determinante de la voluntad. Por ejemplo, un dolo determinante de la voluntad sobre un elemento que es determinante de la voluntad sería el kilometraje del auto. Ahora. Si me dicen los neumáticos son del año 2017, que en realidad son del año 2016, bueno, no hay mucha diferencia, digamos. Pero lo que tiene que estar presente en el dolo es esta cuestión que es aserción de lo falso, es decir que los neumáticos son del año 2016 cuando en realidad son del año 2017. O la disimulación de lo verdadero. La disimulación de lo verdadero sería como la contracara de la aserción del falso. ¿Cómo se puede disimular lo verdadero? Y por ejemplo, yo tengo un auto todo rayado y utilizo alguna especie de no sé, le digo al cliente que por ejemplo no vio el auto, le digo, no, el auto la chapa del auto está en condiciones impecables. Bueno, ahí, bueno, estoy aseverando algo falso, pero también lo de lo verdadero se puede disimular, quizás omitiendo de decir la verdad. Bien, ya hablamos de dolo esencial, hablamos de dolo incidental. El dolo es esencial, dice el artículo 272, y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Tienen que estar todos estos elementos en conjunto. Cuando hablamos de gravedad, tenemos que decir que no cualquier acción dolosa es suficiente para decretar la nulidad del acto. El ardid, la astucia o la maquinación deben ser idóneos para provocar el engaño. Y no tiene que haber, porque constituye la esencia del dolo. Es decir, si yo quiero venderle a una persona este reloj, por ejemplo, y le digo, no, mira, la malla es de oro, cuando en realidad la malla es de cuero, eso es un ardid que no es idóneo para generar un engaño. Sino que yo tendría que, por ejemplo, conseguir un metal que sea similar al oro para poder engañar. Después, ese engaño tiene que estar
determinado para que la otra persona realice un acto jurídico conmigo. Es decir, no cualquier mentira, no cualquier disimulación de lo verdadero o aserción de lo falso es un dolo. Y, como dijimos anteriormente, el dolo es determinante, es causa determinante del acto cuando la maniobra elaborada por el autor afecta al proceso deliberativo interno de la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolo recae sobre aquella circunstancia, aquella cualidad, aquella característica del bien que la persona tenía en miras a la hora de contratar. Es decir, supongamos que yo digo que este reloj es, no sé, un Rolex. Y el que quería comprarlo quería un Rolex. Bueno, esa es la cuestión central. Es decir, la persona quería contratar un Rolex. Eso es lo que fue determinante de la voluntad. El engaño tiene que recaer sobre eso, sobre ese elemento. Y para que pueda acarrear la nulidad, tiene que causar un daño importante. Un daño importante, es decir, un perjuicio económico considerable. Después, el autor del dolo puede ser tanto una parte como un tercero. Es decir, no necesariamente tienen que ser las personas que firman el contrato, sino que el dolo puede ser una tercera persona que esté en complicidad con la persona que va a firmar. Por ejemplo, supongamos que hay un vendedor que te dice, este reloj es un Rolex, está escrito Rolex, pero en realidad es falso, pero después el que firma el contrato soy yo. Digamos, no necesariamente la persona que realiza el acto jurídico o una de las partes del acto jurídico es la autora del dolo. O sea, también puede ser un tercero. Y después, el artículo 275 dice que el autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero. Bueno, entonces, si a mí me sacaron $15.000 por este reloj, que supuestamente era un Rolex, me tienen que reparar ese daño que me causaron. Y si hubo una persona en complicidad que me hizo incurrir en ese error con un engaño, astucia, maquinación, también tienen que reparar por el daño que me causó.